Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Nahum, capítulo 2, versículos 1 y 3, y capítulo 3, versículos 1 al 3 y 6 al 7. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar! Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopean, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del libro de Deuteronomio, capítulo 32. El responsorio es: yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca, y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Miren que solo yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy leemos del profeta Nahum. Es uno de los profetas menores. Recordamos que
Los profetas menores los agrupan en 12 y se les nombra menores porque los libros de estos profetas son escasamente, digamos, a veces 2 o 3 o 4 máximo de capítulos. El de hoy, el de Nahum, solamente cubre 3 capítulos, todo lo que cubre el tiempo de profecía de este profeta. Así que es parte de esta agrupación de los profetas menores, en contraste, por ejemplo, del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cuyos libros son extensos y inmensos en comparación a la mayoría de los profetas menores. Bueno, esto solamente para identificar al autor. Se cree que este profeta llevó a cabo su misión profética por los años 612 a.C. y es el tiempo en la decadencia del imperio de Asiria. Recordamos que fue el imperio de Asiria que conquistó e hizo desaparecer al reinado de Israel, o sea, el del norte, más o menos en el año 725 o 24, más o menos. Y después el imperio de Asiria trató también de conquistar el reinado de Judá, pero aunque acamparon justo enfrente de la ciudad de Jerusalén, las tropas de Asiria pues sufrieron una tremenda rebaja a causa de una muerte misteriosa. Unos 180,000 nos dice el Antiguo Testamento que murieron, y a causa de esas bajas militares, pues el rey de Asiria tuvo que regresarse a Nínive, que es la capital de Asiria. El profeta Nahum entonces está haciendo esta profecía en contra de Asiria, que ya está en decadencia, que está por terminar, con la ayuda del imperio que está subiendo, que prácticamente reemplazará al imperio de Asiria, y este es el imperio de Babilonia, junto con otro imperio vecino de los medos, que después, más adelante, de los babilonios también harán su presencia en la historia. Pero es Babilonia quien recibirá la batuta del siguiente imperio que reemplazará al de Asiria. Asiria era conocido por ser un imperio profundamente bárbaro, violento, hasta el punto de que cuando saqueaba ciudades, no solamente los atacaba, sino también los aterrorizaba, amontonando a los muertos en las entradas de las ciudades. A veces los decapitaban y los ponían en palos las cabezas para atormentar y así aterrorizar a la población. Así que el reinado o el imperio de Asiria tenía una fama terrible de ser profundamente violentos, bárbaros. Y en la profecía que aquí Nahum hace en contra de Nínive, que es la capital de Asiria, pues prácticamente describe lo que le pasará, justamente utilizando el patrón de lo que ellos, Asiria, hacían en contra de otras naciones. Pero también al principio de esta lectura, pues vienen unas palabras de consuelo para Judá, porque ya el reinado del norte ya fue desaparecido por Asiria, y el reinado de Judá pues aún existe, pero estas palabras de consuelo y de paz pues durarán muy poco, porque en escasos 20 años el imperio de Babilonia pues caerá sobre el reinado de Judá y también saqueará la ciudad de Jerusalén y destruirán el templo y se llevarán al exilio a la gran mayoría de la población de Judá. Dice la lectura de hoy: ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. Esto hace referencias al atentado que hizo Asiria por conquistar el reinado de Judá. Pero ya lo que mencioné antes, a causa de esa misteriosa muerte de unos 180,000 soldados de las tropas de Asiria que murieron justo a puertas de la ciudad de Jerusalén,
tuvo que retirarse el rey de Asiria a Nínive. Dice, el Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Aquí estas palabras del profeta Nahum son pues de consuelo de que Israel y particularmente Judá será restaurado a su previa gloria. Pero repito, pues este consuelo que Nahum, el profeta Nahum le da a Judá, pues no durará mucho porque no se arrepienten, no cambian, y a causa de esto, pues los profetas, otros profetas dirán que a causa de esa infidelidad, a causa de no responder al llamado de Dios, pues también Judá sufrirá las consecuencias de su pecado, de su infidelidad, cuando el imperio de Babilonia se establezca y destruya la ciudad de Jerusalén. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria! Ahora aquí estas son las palabras en contra de la capital de Asiria. Toda llena de mentiras y despojos, de todo aquello que han robado, que han saqueado de las naciones y pueblos y ciudades que han conquistado. Que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza, ¿no? Aquí prácticamente está describiendo todo lo que Asiria hacía en sus conquistas, ahora que esto caerá sobre ella misma, y particularmente sobre la ciudad de Nínive, que es la capital del imperio de Asiria. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos. Lo que mencioné antes, el imperio de Asiria era conocido por sus barbaridades, por su crueldad, ¿no? Y lo que describe aquí el profeta Nahum eran lo que ellos, los de Asiria, hacían con otros pueblos, que ahora ellos mismos padecerán sus crueldades, que habían impuesto sobre otros pueblos. La interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, dice el profeta, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? ¿No? Sí, que son palabras en contra del imperio de Asiria, que ya está en decadencia, está también por caer, en gran parte por el crecimiento del imperio que lo reemplazará, el imperio de Babilonia, junto con los medos, otro reinado. Está Asiria, medos y después Babilonia hacia el sur, en lo que hoy en día sería Irak, y después el norte de Irak que colinda junto con lo que hoy en día es Siria. Son los tres reinados que tuvieron mucha influencia en Israel. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación de lo que venimos leyendo desde el miércoles. Dice, Jesús ya les ha preguntado a sus discípulos quién dice la gente que es Él, ¿no? Y ellos les compartieron los diferentes comentarios y opiniones que la gente tenían de Jesús. Y después Jesús les pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy, no? Y recordamos la confesión que Pedro hizo acerca de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y después de esta confesión, Jesús les da el primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección, lo cual les cae como un balde de agua fría, porque las expectativas que ellos tienen sobre Jesús, de que será un tipo de rey que restablecerá la gloria del reinado de Israel, al estilo de David, ¿no? Y Jesús, pues él no es así como Jesús entiende a sí mismo, todo lo contrario. La forma en que Jesús entiende es la imagen del siervo sufriente que encontramos en el profeta
Isaías, y lo cual es algo muy difícil, no solamente para ellos, sino también aún para nosotros hoy en día, ¿no? Vernos siguiendo al Hijo de Dios, al Mesías, ¿no? Como el siervo sufriente, y de que si deseamos seguirlo, si deseamos ser sus discípulos, pues tenemos que también asimilar la pasión de Él. Y aquí hemos de entender claramente qué es lo que se entiende por pasión. O sea, el sufrimiento, la cruz, la negación de uno mismo, ¿no? Y esto no debe verse como algo que Dios exige como necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí me refiero al sufrimiento, ¿no? Que Dios no exige o no demanda de que no tengamos que sufrir explícitamente, ¿no? No, el sufrimiento viene como consecuencia de la fidelidad al llamado. O sea, cuando somos fieles al amor, a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios, pues el mundo se nos echa encima porque los valores del mundo son contrarios a esto, ¿no? Y los que se mantienen fiel al llamado que Dios nos hace en Jesucristo, pues vamos a sufrir, pero no porque Dios lo exige, sino como consecuencia del llamado con el cual aceptamos y nos identificamos con Él, ¿no? Y esto es lo que Jesús mismo modela en su propia vida. Y aquí, después de ese balde de agua fría que Jesús les echa a sus discípulos acerca de su pasión, muerte y resurrección, y que Pedro pretende disuadir a Jesús de que no le puede pasar eso. ¿Cómo te van a arrestar? ¿Cómo te van a justiciar y a matarte, ¿no? Y cuando Jesús les habla de la resurrección, pues todavía es algo que no entienden, ¿no? Porque no es una cosa todos los días, ¿no? Y cómo entender esas palabras de Jesús acerca de que Él morirá y que después al tercer día resucitará, ¿no? Esto va en contra de todas las expectativas que ellos tienen acerca de cómo tiene que ser el Mesías. Y Jesús no encaja en esas expectativas. Y ahora en el Evangelio de hoy, pues Jesús les presentan las expectativas para aquellos que deciden aceptar el llamado. ¿Y cuáles son las condiciones que Jesús pone para todo hombre y mujer que decide seguirlo fielmente, ¿no? Y aquí la define en tres demandas o exigencias en un sentido imperativo, o sea que son, no hay, no, o eres o no eres, o es blanco o es negro. Aquí el sentido del discipulado, del llamado, es algo radical, ¿no? Que no se puede hacer a medias, tiene que ser un compromiso de entrega y completo. Tiene que llevarse a cabo una identificación plena con la voluntad de aquel que te llama. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, o sea, el que quiera ser mi discípulo, y ahora aquí vienen las tres exigencias del discipulado, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ahora vamos a desempacar un poco estas demandas que Jesús hace para toda aquella persona, hombre y mujer, o mujer que decide unirse a Jesús como discípula en torno al reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Que renuncie a sí mismo, ¿no? Por renuncia de sí mismo no es simplemente una renuncia de algo bueno. Por ejemplo, si tienes posesiones, si tienes casas, si tienes dinero, ¿no? De que renuncies a esto. O de que renuncies a tu familia, ¿no? Por ejemplo, si tú eres llamado para una vocación, digamos, misionera o sacerdotal, para hombres o mujeres religiosas, pues de que tú renuncies a tu familia o la posibilidad de casarte y de tener una familia, ¿no? Esto de renunciar a sí mismo incluye eso, pero mucho, mucho más. A lo que Jesús hace referencia aquí cuando dice,
el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, está hablando de algo más fundamental. ¿Y qué es esto? Es renunciar al egoísmo. Y aquí por egoísmo no necesariamente es algo malo, es algo negativo. Todo lo contrario, es afirmar. Es una afirmación de que si nuestro centro no pasa de ser un egoísmo a un cristocismo, o sea, de pasar de reemplazar nuestro ego, nuestro sentido de ser, con la voluntad de Dios en Jesucristo, con la identificación con Cristo mismo, entonces uno no puede ser un discípulo de Jesús si no se lleva a cabo este denunciar a sí mismo. Así que Jesús no simplemente está exigiendo, está demandando un desapego de posesiones o de familia, sino también un desapego de mi ego, de mi ser, ¿no? Que no tiene ningún valor si la identidad de este posible discípulo no está centrada en aquel que lo llama, o sea, Cristo. Así que se pasa del egoísmo, o sea, donde el centro de mi vida es el yo, mis intereses, mis prioridades, ¿no? De que esto pase al cristocentrismo, en lo cual es Cristo que es en torno a quien mi vida gira. Y los valores que entonces definirán mi vida serán los valores del reino. Y las prioridades que guiarán mi vida serán las prioridades también del reino, ¿no? A esto hace referencia esta primera exigencia del discipulado, que renuncie a sí mismo. Después dice que tome su cruz. Y esto es muy importante, que tome su cruz. No dice Jesús que tome mi cruz. La cruz de Jesús es diferente a la cruz de cada uno de sus discípulos, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una vida única y singular, y nuestra cruz está diseñada según a nuestra historia personal y única, ¿no? Esto me recuerda a una historia que leí hace muchos años, creo que cuando estaba en el seminario. Y la historia está cuenta de una persona que llegó con su cruz a Cristo y le dice: Señor mío, vengo a regresarte la cruz porque es muy pesada. Es muy pesada y no me puedo ajustar a ella. Vengo para que me la cambies, para que me des otras. Y Jesús lo recibe a su buen discípulo y le dice: bueno, deja ahí la cruz y mira, pasa aquí al jardín y verás muchas cruces. Ve y prueba a ver si te puede gustar alguna otra cruz. Y pasa el buen hombre al jardín y se va probando diferentes cruces, unas que están muy ligeras, otras muy pesadas, y al fin, después de un rato, regresa con Jesús con la cruz que le ha gustado, ¿no? Y le dice: Señor, he encontrado la cruz que sí me queda y parece que la puedo llevar bien, ¿no? Y Jesús le dice: bueno, muy bien, me alegro que la hayas encontrado, pues vete en paz, ¿no? Y se marcha el buen hombre, y Jesús, al ver lo que se marcha, se sonríe. Se sonríe porque se va con la misma cruz con la que había llegado. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? El punto de esta historia es de que a veces, pues, necesitamos quizás desahogarnos. Que a veces necesitamos quizás ventear las angustias que estamos viviendo en X situaciones, ¿no? Y a veces esto de ventear, de desahogarse, es necesario en nuestro caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando venteamos, cuando nos desahogamos, como que hacemos espacio para la esperanza, para la confianza en aquel que nos llama, que es muy diferente a lo que vemos a veces en personas que les gusta mucho hacerse la víctima, ¿no? De que buscan a veces el sufrimiento o se lo inventan a veces porque
piensan en sus mentes y en su corazón que mientras más sufren, más se identifican con Jesús. Pero quizás ese sufrimiento no tiene nada que ver con Jesús. Simplemente les gusta hacerse la víctima y se quejan y se justifican de cómo sufren, ¿no? Y que ese sufrimiento pues está muy, muy íntimamente conectado con Cristo. Pero cuando juegan a la víctima, ese tipo de sufrimiento pues muchas veces no tiene nada que ver con Cristo, tiene que ver más con la forma que ellos se imaginan que Dios en Jesucristo los llama a la vida, ¿no? Repito que esto es muy diferente cuando a veces venteamos, cuando a veces quizás nos lamentamos o también simplemente nos desahogamos, ¿no? Pero que no rechazamos el llamado ni la cruz que Dios nos ha dado, ¿no? Así que la cruz de cada uno es única y singular porque nuestras vidas es única y singular, ¿no? Y no podemos comparar una cruz con otras. Dios nos da lo que Dios cree que es justo y posible en cada uno de nosotros. Y es de nuestra parte el lograr identificarnos con la cruz que en nuestro tiempo, que en nuestras circunstancias, que en mi vida personal y única, pues Dios ha preparado para mí, ¿no? Ahora, estas exigencias y demandas que Jesús nos pone del discipulado no es algo forzado. Es algo que se tiene que aceptar voluntariamente. Cristo no quiere a nadie a fuerzas, ¿no? Por eso dice, el que quiera venir conmigo, es algo condicional, con lo cual uno tiene que escuchar, aceptar, identificarse, o sea, hacer lo suyo y después responder a este llamado por medio de estas exigencias que Dios nos pone. Así que Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz, que tome su cruz, ¿ok? Y la cruz, repito, es única y singular a cada uno de nosotros. Y después la última exigencia es que me siga. Nos dicen los comentaristas que este verbo que me siga está en el presente, lo cual es una acción continua. Seguir a Jesús no es algo de a ratos o espérame tantito. Ya lo escuchamos a Jesús en algunas escenas cuando algunos le dicen, déjame, primero voy y entierro a mi padre y después vengo y te sigo, ¿no? Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Así que Jesús espera de que el sí que se le da sea un sí que se tenga que repetir constantemente, en las buenas y en las malas, en tiempos de salud como en tiempos de enfermedad, en tiempos de paz como en tiempo de tribulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos de confiarnos que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que el llamado que se nos da sea fructífero, ¿no? Es lo que, por ejemplo, vemos en María, ¿no? Que ese sí que le dio al arcángel Gabriel, pues es un sí que tuvo que ir repitiendo constantemente en su vida, en las buenas y en las malas, ¿no? Es el sí que también Jesús manifiesta en su propia vida, el sí que le dio a Dios Padre, ¿no? Así que Jesús nos modela, no simplemente enseña, nos modela en sí mismo lo que nos propone para ir tras de él. Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. El que pierda su vida por mí. Aquí hacemos un contraste con aquellos que les gusta hacerse la víctima, ¿no? El que sufran porque les gusta sufrir o porque piensan que Dios les está exigiendo sufrir. No, Dios te está exigiendo fidelidad, identificación con su voluntad. El sufrimiento te vendrá, lo busques o no. El sufrimiento es consecuencia del sí, de la fidelidad, de la confianza en la visión del reino, fundado en el amor, en la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Y porque los valores del mundo son tan diferentes, pues el mundo se te echará encima. Y aún los más cercanos a ti también quizás no te comprenderán, ¿no? Y estas son las consecuencias de aceptar este llamado. No porque Dios lo exija, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo que Dios sí exige es la entrega total,
la identificación total. Un sí que se las juegue en las buenas y en las malas. Un sí que se confíe totalmente en aquel que lo llama. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Parece una contradicción, pero a lo que Jesús nos dice también es algo que vemos en otras religiones, en el budismo, por ejemplo, es algo que vemos, ¿no? De que este llamado a vaciarse de sí mismo para buscar la unidad con el uno, con la fuente de todo lo que existe, ¿no? Esto también Pablo lo expresa cuando en este himno a Cristo, el famoso Carmen Christi, en la carta a los Filipenses, dice que Jesús se anonadó y se vació de sí mismo para poder identificarse plenamente con la voluntad del Padre, quien lo envió, ¿no? Pues algo es algo que podemos encontrar y que los místicos en las muchas tradiciones religiosas también nos confirman, ¿no? Que para poder ser verdaderamente útil a Dios, para poder ser instrumento de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros para poder llenarnos con la voluntad de aquel que nos llama, ¿no? A esto hace esa referencia del negarse a sí mismo, de tomar nuestra cruz e ir tras aquel que nos llama. Muy bien, más se puede comentar acerca de este evangelio de hoy, pero dejémoslos aquí. Yo creo que repasar estas demandas, estas exigencias del llamado al discípulo de Jesús, tiene mucho que enseñarnos y aún tiene mucho que cuestionarnos. En cada generación nuestra tiene que responder a este llamado en su punto histórico, ¿no? Porque las exigencias del reino, el mundo, la historia nos las va proponiendo. ¿Y cómo respondemos nosotros hoy en día a las exigencias del reino en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias? Es ahí donde se manifiesta nuestro llamado y nuestro discipulado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.